Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Valdivia, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Castillo? Siempre un placer estar con ustedes. Qué gusto. En principio queremos conocer su opinión respecto a los alcances y el impacto de la nueva ley de contrataciones públicas que ya cuenta con el visto bueno del gobierno y hasta qué punto esto puede generar mayores expectativas entre los empresarios, entre los trabajadores, en relación a obras y otros mecanismos más que puedan reactivar la economía del país. Bueno, mire, yo creo que esta ley es mejor que la anterior y eso ya es un avance. La ley deja mucho para regular en las normas reglamentarias y eso también es bueno. Sin embargo, como hemos dicho nosotros, hay algunos aspectos que no incluye esta ley y que, bueno, pues habrá que ver cómo se incorporan en la normativa nacional en el futuro. Pero sobre todo tenemos que entender que la contratación es solamente una parte del proceso de gestión de infraestructuras y equipamiento, que empieza con la generación de planes de infraestructura, continúa con la priorización de las inversiones, es decir, cuáles son las que vamos a ejecutar, sigue con la contratación, luego con el diseño y ejecución de la obra, y después con la operación y el mantenimiento. Este proceso es el que se debe controlar, y a donde tenemos que ponerle el eje es a la etapa de operación y mantenimiento en especial. ¿Por qué? Primero, porque las obras no se hacen para ser construidas, sino las infraestructuras son las que se usan en el futuro. La construcción es un medio para poder tener infraestructuras que cumplan determinados servicios. Segundo, porque en el tiempo es la actividad que más dura. Si nosotros vemos una infraestructura pues, que puede tener 50 o 60 años de vida, la etapa del diseño y la construcción apenas toman pues un 10% de ese periodo. Pero además, porque en la ejecución, en la operación y el mantenimiento de las infraestructuras es donde más se tiene que invertir. Aproximadamente por cada sol que se invierte en la etapa de diseño y construcción de una infraestructura, se tienen que reservar 4 soles para la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, la gestión de la infraestructura tiene como una parte de ella la contratación. Eso es lo que se ha trabajado ahora. Es una ley bastante mejor que la anterior, pero todavía le faltan algunos elementos a nuestro modelo de gestión para que efectivamente sea más eficiente, sea más segura y además reduzca la corrupción. Ahora, esta ley de contrataciones se ciñe a la situación económica del país, a la capacidad de inversión que tiene nuestro país. ¿Justifica esto? A ver, en el Perú, en los últimos años, el Estado peruano invierte
en el mejor de los casos, 7 de cada 10 soles que presupuesta para hacer obras. Y esto tiene que ver no solamente con la norma de contratación, tiene que ver, por ejemplo, con la forma en que se deciden las inversiones. Ahí hay muchísima corrupción y lo vemos gobierno tras gobierno, que esto no se resuelve. Correcto. Significa priorizar inversiones, decidir qué obra hacer, entendiendo que los recursos no son, digamos, ilimitados y que las capacidades de quienes se encargan de contratar no son iguales. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si es que una entidad tiene la capacidad de gestionar. La Contraloría tiene una cifra que ha sido actualizada con datos a marzo, que dice que hay 33.000 millones de soles de obras paralizadas. Caramba. ¿No? Entonces, ahí tenemos una prueba de que el tema puede ser la contratación, pero también tiene que ver con la gestión. Le digo un tema fundamental. Los funcionarios públicos que ven contrataciones, como la mayoría de funcionarios públicos, tienen una situación muy precaria en términos laborales. ¿Ya? Entonces, cuando hay alguna controversia, como por ejemplo, reconocer un mayor pago, ¿no? Establecer un mayor plazo para la ejecución de una obra o cambiar algún sistema constructivo por otro, generalmente prefieren no tomar la decisión y enviar esta controversia al arbitraje. ¿Qué significa eso? Que la obra se paraliza, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver más con la capacidad en términos técnicos y también con la fortaleza que tiene un funcionario público para que esto efectivamente cambie. Entonces, hay mucho más que hacer en el tema de la gestión de obras públicas que hacen que el impacto, lo que usted ha mencionado, no sea el impacto deseado, ¿no? Ahora, frente a la realidad que vive nuestro país, obras que durante el gobierno de Pedro Castillo, inclusive de la señora Dina Boluarte, se hablaba de destrabar una serie de obras que habían quedado ahí paralizadas, otras judicializadas, etcétera. Pero esto ya se ha hecho algo común. O sea, parecería que agrede, se presupuestan, se cogen el dinero, no se cumple con la obra, se paraliza la obra y al final de cuentas pasan los años. El caso del Cusco, por ejemplo, el hospital, que siempre conversamos con ellos y reclaman y ya no saben qué hacer. Y no hay mecanismo, o sea, no vemos un mecanismo estricto en ejecutar las obras y que verdaderamente se cumplan. Como le decía, plata hay. ¿Qué está pasando? Mire, es que el problema es complejo. Ahí yo le he mencionado dos temas que no tienen que ver directamente con la norma de contratación que generan estos problemas, ¿no? Correcto. A ver, reanudar una obra paralizada no es sencillo, ¿no? No es sencillo. ¿Por qué? Porque si hay una paralización, hay una presunción de que algo está mal, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que la reanudación se haga con el mismo contratista, es decir, tratar de llegar a un acuerdo con el mismo contratista, salvo pues que se trate de un caso de corrupción, ¿no? Y la empresa tenga un problema mayor. Pero cuando hay controversias, lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo con el contratista. Cuando un contratista dice ya no, no digo prácticamente imposible, pero es muy difícil que alguien tome una obra
ya en nivel de ejecución y sobre todo si tiene algún cuestionamiento, porque sería comprarse un problema, no entrar a resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces el contratista tiene ahí un problema. Suponiendo que hay, sea con el contratista actual o sea con un nuevo contratista, alguien que ejecute la obra, por lo general las decisiones tienen que ver con asignar mayor presupuesto, con volver a hacer determinadas cosas o con ampliar los plazos. Y es ahí donde los funcionarios tienen temor de tomar decisiones y por eso es que no se actualizan las normas. ¿Qué se tiene que hacer de acuerdo con lo que plantea Capeco? Se tiene que crear en estas obras un comité especial de evaluación de las obras paralizadas, integrado naturalmente por la entidad contratante, por el contratista, digamos el que ha dejado la obra, ¿no? Por un representante de OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, y otro de la Contraloría General de la República. De tal manera que lo que se acuerde, y por supuesto el supervisor de la obra, ¿no? Que es alguien que tiene buena información. Lo que se acuerde ahí entre el contratante y el contratista, como tiene que ser validado, tiene que ser, digamos, respaldado por OCE y por la Contraloría. No diciendo aquí puede haber un problema o decir aquí va a haber, no. Si hay una solución que se encuentra, tiene que tener desde un inicio el punto de vista de la Contraloría, aprobando la salida, aprobando el mayor plazo, lo que tenga que hacerse, y encontrando además también la aprobación de OCE en temas contractuales. Solamente de esa manera el funcionario va a estar, el funcionario de la entidad contratante, con la seguridad de darle pase a este proceso. Mientras la Contraloría sea alguien que te dice que te equivocaste, ¿no? Y OCE te diga simplemente puedo opinar, ¿no? Darte alguna idea, nunca se van a reanudar las obras como, digamos, en la magnitud que necesitamos, y lo que está pasando más bien es que las paralizaciones están creciendo, no es que se estén necesariamente reduciendo. Ahora, el tema que vemos también a la luz del día es de que, como usted dice, los funcionarios a veces tienen en cierta medida temor de dar visto bueno a una obra, a la ejecución de una obra, pero también estamos hablando de una infraestructura gubernamental que tenemos, que pasa por gobierno municipal, gobierno provincial, regiones, gobierno central, etcétera. Y yo lo que veo es que nos las pasamos en análisis, en elaborar presupuestos, en ejecución de la obra inclusive, pero al final no hay la obra. O sea, eso es lo que percibe el pueblo. No hay la obra, no hay el hospital, no hay la comisaría, no hay el puente, no está asfaltada las pistas y veredas, etcétera. ¿Y por qué en esta etapa, tantas exigencias cuando años anteriores hemos visto que tanto Lima como la infraestructura a nivel nacional se ha construido, ¿no? Remontémonos al gobierno de Odría, grandes unidades escolares, hospitales, el Estadio Nacional, en la época de Belmont, Javier Prado, 2 de Mayo, Plaza Unión, Universitaria, etcétera. Ahora todos son pretextos y la verdad que muy poco es lo que se hace, ¿no? Bueno, mire, yo acá diría dos cosas que son fundamentales, ¿no? Primero, nunca se ha tenido en el Perú tanta plata para invertir desde el Estado en infraestructura. Nunca. Nunca. Te suma todo lo que ha dicho y yo le diría que multiplique por 15 o por 20 el dinero que se tiene para eso. Lo que ha ocurrido es que el Estado no se ha preparado para tener esta cantidad de dinero y gestionarlo adecuadamente. Eso es lo primero. Lo segundo
es que hay un proceso de descentralización que está incompleto y que partió mal, ¿no? Porque en vez de crear regiones, se regionalizaron los departamentos, sabiendo que los departamentos por sí mismos no todos son sostenibles. Hay muchos que tienen que juntarse con otros para tener complementariedad y poder desarrollarse. Nosotros lo que proponemos es concentrar mucha de la obra pública no en una autoridad nacional, ¿no? Eso puede funcionar para determinadas obras, pero mire, en este momento hay 2.500 entidades en el Estado que pueden contratar obras. Eso es una barbaridad. Es demasiado para el nivel, digamos, de desarrollo que tiene el país. Nosotros postulamos que los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales más grandes del país, digamos, las municipalidades provinciales de las capitales de la región y también de algunas ciudades como Chimbote, como Sullana, ¿no? Como Juliaca, que no son capitales, pero son importantes, que más o menos suman 100, ¿no? 26 regiones y más o menos 74 provinciales, ahí se concentre la obra. Y además que el Estado invierta no en capacitar a los profesionales, porque yo he sido funcionario público y yo me he desengañado de esta idea, vamos a capacitar a los ingenieros de las municipalidades. Mire, capacitamos y al año siguiente el 70% de esos profesionales están en otro lado. Así es, así es. Entonces, no los capacita. Pero ¿qué sí debemos tener? Acreditar la calidad de la oficina de ingeniería. Y naturalmente, pagarle mejor a los ingenieros para que no se vayan. Ingeniero Guido Valdivia, nos gana el tiempo, pero es un tema muy interesante. Hay tiempo para seguir debatiendo, conversando sobre esto, porque al final de cuentas yo me pongo en el plan del común, del que camina día a día y que ve que no cambia mucho la infraestructura de nuestro país, a pesar, como usted dice, antes la plata era para pagar la deuda externa, había que pagar deudas, ahora tenemos la plata y no sabemos qué hacer. Esto, la verdad es de que parece que vivimos al revés. Muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más, ingeniero. No, simplemente miren, los problemas que tiene nuestro país son problemas de crecimiento, son problemas de prioridad, de organización y sobre todo de integridad. Usted ha dicho bien, antes nuestros problemas eran pagar la deuda externa, a la que le decíamos la deuda eterna. Así es. Ahora nuestros problemas son otros, pero por esa misma razón creemos que tenemos que tomar medidas muy, muy rápidamente y muy innovadoras para que podamos tener los niveles de ejecución que la gente necesita para confiar en el Estado y que está en nuestras posibilidades económicas. Muchas gracias al ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí